¿Vale? Yo tenía por aquí, ahí tengo tenía las Bueno, preguntas buenas que tardes. vamos a ir haciendo, ¿no? Eso es. Buenas tardes, soy José Antonio Gallardo, socio director de HBO Consulting y colaborador del Foro de Recursos Humanos. En este espacio virtual que desde Andalucía estamos realizando gracias al canal abierto en el Foro de Recursos Humanos que dirige Francisco García Cabello. Hoy, día 27 de mayo, continuamos en pleno proceso de desescalada y concretamente en Andalucía hemos pasado a la fase 2, excepto las provincias de Málaga y Granada que continúan en la fase 1, ¿no? Hoy el Gobierno ha dado inicio a los 10 días de luto oficial por las víctimas de la pandemia y desde aquí queremos unirnos y acompañarlos en el sentimiento pues a todas las familias, ¿no? Justo a las 12 era el minuto de silencio, ¿vale? Bueno, desde el Foro de Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias de gestión de empresas analizamos el presente y el futuro de los recursos humanos de las voces de sus protagonistas. Hoy nos acompaña Isabel Arribas. Isabel Arribas dirige el área de experiencia de empleados en Admiral Seguros, operación aseguradora, compañía aseguradora española de la multinacional Admiral Group PLC, miembro del Comité Ejecutivo de Dirección desde el año 2006, ¿no? Su dedicación a las personas en la fase de cliente, en la faceta de cliente, empleado, empleada y accionistas, marca fuertemente su trayectoria profesional, trasladando aquello que le apasiona a quienes con su trabajo son activos fundamentales para impactar el eje cliente y a sus accionistas. El viaje, la trayectoria de las personas trabajadoras en Admiral Seguro es la clave estratégica para seguir disfrutando de la confianza de quienes forman esta familia profesional. Durante 11 años consecutivos, Best Workplace España, tercera posición en este 2020 y también en Europa. Su formación en Psicología Industrial y Clínica y Derecho Laboral y su actividad docente durante años en escuelas de negocios y universidades le han acercado aún más a las personas y a la cultura en el mundo empresarial. Son socias clave cruciales para conseguir el éxito. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos esta tarde desde el Foro de Recursos Humanos en Andalucía. A vosotros por darme esta oportunidad y compartir este rato contigo. Muy bien. Bueno, pues desde tu privilegiada atalaya como miembro del Comité de Dirección de Admiral Group, ¿cómo estáis contemplando la gestión de la crisis en cuanto a la necesidad de armonizar las políticas nacionales que cada país en Europa ha podido desarrollar? Y aunque, bueno, si bien son similares, pero tienen algunas diferencias, ¿no? En cuanto a estos procesos de desescalada, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, bueno, pues lo han hecho radicalmente diferente a cómo lo está llevando España, ¿no? Con las estrategias corporativas de la compañía. No sé si habéis tenido alguna dificultad en cuanto a esta duplicidad, ¿no? No, yo diría que, bueno, esta crisis o COVID-19 lo que ha hecho ha sido, afortunadamente, venir acompañado también de muchas cosas buenas. Ha sido algo sin precedentes, pero viene acompañado de muchas cosas buenas. Y en este ámbito en el que me preguntas, nuestro grupo empresarial ha demostrado también que podíamos compartir mucho trabajo, mucho conocimiento, mucha experiencia. Y no ha habido una gran diferencia entre cómo hemos abordado la crisis en los distintos países. Es verdad que ha habido diferentes momentum, porque, bueno, si bien España, Francia e Italia, pues hemos estado más alineados incluso en qué fase o qué etapa vivíamos, pues a lo mejor Reino Unido, que bueno, ha formado parte de Europa hasta hace 2 días, y es donde está nuestra casa matriz, ha entrado más tarde en ello. Pero la realidad es que creo que ha habido un punto común. Uno, la protección de la salud, por encima de todas las cosas. La protección de la salud de las personas trabajadoras, de todas las personas que componen, nosotros le decimos nuestra gran familia, porque entendemos que es como una familia para nosotros.
Y luego, la forma en la que nos hemos adaptado a esta crisis, pues con una modalidad de teletrabajo que es muy diferente también para cada país, dependiendo del tamaño de la operación, pues no es lo mismo para nosotros en España 700 personas teletrabajando, que es lo que hemos conseguido tener en una semana prácticamente en tiempo récord, que para nuestra casa matriz Reino Unido, donde hay 8.000 empleados y 3.000 pueden estar trabajando y otros tantos no tienen una actividad de teletrabajo en este momento. Entonces sí encuentro que ha habido una facilidad de alineación de esas políticas que tanto se ascribían en el territorio del cuidado de la salud y de la protección a la persona, como de las modalidades de trabajo presentes que van a constituir nuestro futuro. Entonces, hemos compartido mucho conocimiento, hemos compartido experiencias. Yo diría que tenemos un buen número ahora mismo de grupos de trabajo a nivel europeo, prácticamente todas las semanas reuniones en las que compartimos también ya los planes de vuelta y de regreso a nuestras sedes y, cómo no, proyectos mirando más hacia el futuro, que es a lo que nos ha enfocado esta crisis. Muy no bien. Quedarnos donde estamos solos, sino qué va a pasar después. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya concretamente hablando un poquito más de vuestro sector, ¿no? ¿Cómo ha afectado esta pandemia a vuestro sector y más concretamente a vuestras operaciones en España? Bueno, pues nosotros somos una compañía aseguradora especializada en los seguros de vehículos a motor, con lo cual, como podéis suponer, pues el impacto sobre el negocio ha sido importante. En algunos ámbitos podríamos pensar en positivo porque han circulado menos vehículos, por tanto menos frecuencia en la accidentabilidad y por tanto un mejor ratio en ese ámbito, pero en el ámbito de creación de negocio, de venta de pólizas de seguros, que es a lo que nos dedicamos, o productos complementarios asociados a la póliza aseguradora de nuestro vehículo, pues bastante impacto, porque primero la sociedad se ha parado, después ha habido incertidumbre. Esa gestión de la incertidumbre hace que no haya habido decisiones pues tan ni de tanto volumen ni tan continuadas sobre la adquisición de productos. En otra parte de nuestra actividad, que ha sido el servicio de atención al cliente, pues prácticamente en los mismos niveles que estábamos, porque pues también las personas estaban en su hogar, disponían de más tiempo, han contactado más con la compañía para tener más información, para analizar todo tipo de cuestiones, pero en general impacto. Pero hemos sido en todo momento, y ahora lo somos, optimistas. Es decir, hemos visto cómo nuestro negocio podía estar impactado en un porcentaje bastante alto en creación de nuevo negocio al principio de esta pandemia, y ahora nos acercamos mucho más en la actividad que tenemos a los planes de negocio que habíamos perfilado a principio de año. Entonces estamos optimistas, pero ha habido un impacto grande en el sector y en concreto en nuestra compañía. En ese modelo que te digo de ser optimistas y de tener confianza, hemos generado, como cualquier otra compañía, escenarios diferentes, unos más amables y otros más agresivos, y siempre nuestro trabajo enfocado a que se produjera, o que a final de año se produzca el más amable, y para ello hemos trabajado muchísimo, tengo que decirlo, a un nivel enorme para generar pues mucha más independencia a nuestros clientes, mucha más mejoran los servicios, es decir, que eso también se va a ver y va a impactar en lo que vayamos consiguiendo. Y esto es más o menos el resumen. Estamos ahora mismo en un momento ya mejor. La verdad es que es un lujo hablar contigo porque se nota que estás muy metida en el negocio, ¿no? Ese siempre ha sido una asignatura pendiente de recursos humanos, ¿no? La verdad es que eres un claro exponente
de cómo una persona que dirige personas y que está en la gestión del talento tiene que estar muy pegado al negocio, ¿no? La verdad es que se nota de tu discurso, ¿no? Bueno, pues desde aquí damos las gracias en el Foro de Recursos Humanos. Ahora continuamos la entrevista en el espacio HR24, con lo cual le pedimos a nuestros oyentes que nos sigan escuchando en este espacio creado por el Foro de Recursos Humanos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues damos la bienvenida en el espacio HR24 del Foro de Recursos Humanos. Continuamos la entrevista con Isabel Rivas de Admiral Seguros y me gustaría saber, Isabel, tu opinión sobre las lecciones que podemos aprender de esta crisis, ¿no? Yo creo que va a haber un antes y un después. Esta pandemia está afectando en todos los órdenes de la vida, social, económico, y lo más fuerte a nivel de la bolsa de empleo y de pobreza que está dejando, ¿no? Nada más que tenemos que ver las imágenes, cómo está habiendo una solidaridad muy importante para poder un poco mitigar esta bolsa de pobreza que va a haber, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta crisis, Isabel, desde tu punto de vista de gestión de personas? Bueno, yo creo que un amplio abanico de lecciones nos ha traído COVID-19. Yo creo que ninguna de las compañías, por muy buen business continuity plan que tuviéramos, teníamos recogido en el mismo una contingencia de esta naturaleza. Con lo cual, puede que a trompicones o puede que más educadamente haya llamado a nuestra puerta y desde luego ha llamado para quedarse el teletrabajo. Poder atender con normalidad a nuestros clientes, realizar nuestra actividad diaria y además tener una respuesta social que el gobierno pedía desde el primer momento a aquellas personas que pudiéramos teletrabajar, para nosotros ha sido una lección enorme. Creo que para el país también, porque el porcentaje de empresas que teletrabajaban era bajo. Ha habido siempre una gran resistencia en nuestras mentes y en nuestras organizaciones al teletrabajo, quizá por un temor de control de productividad, quizá por un temor en compañías como la nuestra, donde esta cultura tan enorme que tenemos, donde cuidamos un montón de variables y dimensiones, ha hecho que se genere un orgullo de pertenencia, un vínculo, pues siempre tienes muchísima preocupación en cuanto a que cualquiera de las dos variables puedan desestabilizarse. Entonces, conseguir teletrabajar, conseguir dar respuesta a nuestros clientes con absoluta normalidad, conseguir que a través de un plan de comunicación enorme se mantenga todo lo que es la moral o la cultura de nuestras plantillas. ¿Cómo no? No tengo más remedio que decirlo. En nuestro caso, una decisión firme desde el principio de intentar conservar los derechos y garantías de todas las personas trabajadoras, es decir, huir de manera inmediata a la apertura de un ERTE. Para ello, tener que trabajar muchísimo cuáles eran las medidas alternativas extraordinarias que podías aplicar para alinearte a la actividad que tenías en ese momento, porque aquí estamos para ello, para conseguir resultados. Yo creo que han sido enormes lecciones. Y no me voy a olvidar de quizá la más importante, el compromiso de todas y cada una de las personas que trabajan en nuestra organización. Es decir, ver cómo nos hemos dado de la mano, cómo estando separados cada uno en nuestro hogar no hemos podido estar nunca más cerca, hemos estado muy cerca, a por todas, juntos, intentando mantener la estabilidad y los resultados de la compañía. Son lecciones que yo creo que si no se hubiera dado una circunstancia de este tipo, cuesta interiorizar, obtener de una manera tan firme, tan sólida, tan rápida. O sea que yo siento que hemos aprendido todos un montón. Y por cierto, ha sido el momento y sigue siendo el momento de las áreas de experiencia empleado, personas, recursos humanos, como le llamemos cada uno en nuestra organización. Ha sido nuestro momento, ha sido un momento de mucho trabajo, de mucha tensión, pero también un momento de poder desplegar y poder poner en valor todo lo que sabemos hacer y podemos hacer en una situación de
de tan alta presión en las áreas nuestras, que creo que hay que decirlo y decirlo alto. Muy bien, efectivamente. Yo creo que estamos en el momento de recursos humanos, estamos en el momento de gestión de personas, ¿no? Es así, ¿no? Esta crisis también está poniendo en valor la importancia de la responsabilidad social empresarial. Sabemos todos que esto algunas compañías lo tenían como un eslogan, pero ahora, como bien se dice, llega el momento de las marcas, ¿no? Si llega el momento de que desde la sociedad se aprecie cómo las empresas están apostando por esta responsabilidad social, ¿no? Hoy he estado leyendo en los índices de compañías con más responsabilidad social corporativa, venía hablando del ranking de las 10 empresas, viene Inditex, Mercadona, SEAT, Santander, Iberdrola, El Corte Inglés, CaixaBank, Grupo Social 11, Naturgy, Telefónica. Entonces, ¿crees que esto va a ser un elemento verdaderamente diferenciador a partir de ahora cara a mejorar el employer branding, o cuando termine la pandemia se termina? No, yo creo firmemente en eso. O sea, nosotros creíamos en eso previo a la pandemia, y creo que lo que ha hecho la pandemia ha sido despertar y acelerar, como tantas otras cosas, acelerar el proceso de incorporación de un mayor espíritu de responsabilidad social y una mayor mirada también a la sostenibilidad, ¿no? Que es otro tema que creo que estaba en la mentalidad de todas las organizaciones. Pero una de las cosas que quizá no hemos mencionado antes y que no nos podemos olvidar es que lo que ha hecho COVID-19 por todos nosotros también es hacernos más solidarios y que mostremos más este espíritu de colaboración con los grupos más fragmentados, con las personas y los colectivos más vulnerables. Después, como tú bien mencionabas, pues desde las empresas creo que hemos sentido más que nunca la responsabilidad de colaborar. Y cada empresa pues lo ha hecho en la medida y de la manera que ha podido. Nosotros, como sabéis, estamos ubicados aquí en Sevilla. Es desde Sevilla desde donde damos servicio a toda la geografía nacional. Hemos sido muy sensibles al colectivo sanitario, que pensamos que, bueno, han actuado como verdaderos héroes, ¿no? Sin los medios adecuados, pero cuidando lo más importante que tenemos los seres humanos, que es la salud. Y en esa sensibilidad extrema que teníamos, hemos querido colaborar y lo hemos hecho con pero lo queríamos hacer en un entorno cercano, y lo hemos hecho para los equipos EPI del colectivo sanitario de hospitales de Sevilla, y también hemos colaborado a la ayuda de familias que estaban en un momento pues, más débil, más vulnerable socialmente. Pero sin duda va a quedar. A mí me han preguntado mucho en distintas ocasiones si yo pensaba que muchas de las cosas que estamos viviendo ahora sería como generalmente funciona este tipo de situaciones negativas en el ser humano. Primero tienen una permanencia, pero rápidamente se diluyen y nos olvidamos. Yo creo que esto no va a ser así. Yo tengo muchísima confianza y muchísima esperanza que esto nos ha cambiado a todas las personas y también a las organizaciones y a todos esos valores de los que venimos hablando desde que comenzó este momento tan necesario en la unión que todos estamos teniendo. Entonces, vamos a ser más responsables. Vamos a ser más... Yo en este sentido, bueno, me gustaría evidentemente poner en valor que desde la Junta de Andalucía se va a promover el hecho de unas figuras de mármol, ¿no? Mármol de Macael en cada una de las provincias de Andalucía, justo en conmemoración de la actividad que están desempeñando nuestro profesional sanitario, ¿no? Porque creo que evidentemente han dado todo lo que pueden decir y arriesgando sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es justo de que se produzca este recuerdo y que quede para la memoria, porque esto evidentemente no se va a olvidar, ¿no? Como yo suelo decir, hemos pasado algunos cisnes negros, ¿no? Tuvimos el 11S, tuvimos la crisis del Lehman Brothers
y hemos tenido esta pandemia, y esto pasa muy pocas veces en la vida. Muy bien, bueno, pues evidentemente conectado con la responsabilidad social empresarial se habla de que esta crisis va a producir cambios culturales en las empresas, ¿no? Incluso cuestionando algunos de los valores corporativos, ¿no? ¿Crees que puede ser cierto? Totalmente. Yo creo que hay una transformación cultural necesaria porque nuestro modelo de trabajo futuro ya nunca va a volver a ser el mismo. Parte de ello va a acelerar y a estimular la transformación digital, la automatización, la optimización de cualquiera de los procesos, dependiendo del tamaño y del posicionamiento de las empresas, pero sin lugar a dudas la transformación digital. Y acelerar cualquiera de estos modelos significa transformarte culturalmente. Es verdad que hay empresas que ya veníamos trabajando en un modelo de cultura muy afín, muy alineado con esto que comentamos, y nos costará menos trabajo, menos esfuerzo que a otras. Pero evidentemente hay un momento, bueno, excitante y muy importante que vamos a vivir también de nuevo en nuestra área, porque tenemos que ser socios absolutos de todo lo que se va a producir en los procesos y en las cadenas operativas de las empresas. Y para ello necesitamos apoyar y ayudar en esa transformación cultural. Y esto va a ser muy importante. Yo no creo que en el año 2022 estemos trabajando ni parecido a como estábamos trabajando en el 2019. Y creo que además es positivo, porque estábamos planteándonos hace años cómo serían nuestros modelos de trabajo en el 2025. Bueno, pues lo que ha ocurrido ahora es que nos han puesto al borde de un precipicio y hemos, como siempre el ser humano, pues desarrollado nuestra creatividad, puesto en marcha la maquinaria, un montón de esfuerzo, un montón de energía, y lo vamos a seguir modificando y hacerlo evolucionar. Y en cuanto a las personas, vamos a mantener todos aquellos valores que siguen, bueno, pues siendo sustento firme de lo que queremos reforzar y conseguir, pero otros tendrán que evolucionar para seguir componiendo un mundo mejor. Y eso es importante porque tenemos las empresas llenas de gente joven, con mucho talento, con mucha capacidad de desarrollarse, con muchas ganas de hacer, y creo que vamos a estar en disposición de poder hacerlo y responder a lo que nos pide la sociedad y a lo que nos pide el mercado y a lo que nos piden nuestros negocios. Muy bien. Uno de los efectos que ha tenido evidentemente esta pandemia ha sido el impacto en la digitalización, ¿no? Si bien era una asignatura pendiente, sobre todo del mundo de la pequeña y mediana empresa, pues el otro día en una información que salió se veía como la tercera causa por el cual las pymes estaban acelerando este proceso de digitalización era el COVID, ¿no? Entonces, bueno, parece un poco de risa, ¿no? El que haya tenido que llegar una pandemia como esta para que las pymes se den cuenta de la importancia de digitalizarse, ¿no? ¿Qué te parece este tema? Claro, es que en esta situación que hemos vivido y que estamos viviendo, todos aquellos negocios que han sido capaces de generar un modo respuesta a clientes, que era lo que comentábamos antes, pues han estado más cómodas y se han sentido más preparadas, y aquellas que les ha pillado un poco en una situación más de decisión o de preparación a esa transformación o a esa automatización, pues se han visto con mayores dificultades. Bueno, a ver, ha aumentado la presencia en Internet, ha aumentado la compra online, entonces al final todas las empresas creo que lo que hemos hecho siempre ha sido acompañar a nuestros clientes, es decir, queríamos hacer transformación digital o queríamos ofrecer más capacidad de independencia en el servicio a todos los clientes, pero íbamos un poco de la mano, lo que el cliente nos pidiera, no, ni lo puedes frenar ni lo puedes acelerar. Ahora, ¿qué ocurre? Que la sociedad entera va al mismo paso, es decir, tanto el que ofrece un servicio como el que necesita un servicio ha tenido que tirar de empresas o de distribuidores
o de organizaciones que han podido atender sus necesidades y sus expectativas. Entonces, es claro que esto no ocurre y ahora volvemos hacia atrás, sino que esto continúa y lo que vamos a hacer es, pues, eso, trabajarlo, hacerlo evolucionar a la velocidad que también siempre acompañando a nuestros clientes. O sea, yo creo que el cliente es lo más importante, pero Muy es que el bien. cliente va a demandar también El teletrabajo tiene obviamente muchas ventajas, pero también inconvenientes, ¿no? Según un estudio del IS Business School, más del 40% de los teletrabajadores se sienten muy estresados, ¿no? Durante el confinamiento. Algunos dicen que se han visto prolongada su jornada laboral durante 2 horas más al día, ¿no? ¿Piensas que esta generalización del teletrabajo ha venido a quedarse o las empresas volverán a las fórmulas tradicionales? Bueno, yo primero haría una matización en el sentido que es verdad que estamos teletrabajando. Otra cuestión es que podamos interpretar que esto es el teletrabajo en sí o el teletrabajo que queremos. Tengamos en cuenta que ahora hemos tenido una situación excepcional, como tú bien decías, una situación de confinamiento, una situación en la que yo no he sido libre para ejercer o decidir cuáles son las actividades que quiero tener, cuál es la distribución del tiempo que puedo o que hago acompañar a mis intereses, mis expectativas o mis hobbies. Entonces, hemos estado confinados en los domicilios, teletrabajando, y yo le digo siempre con el chiringuito abierto. Esto está abierto y entonces, cuando nosotros de verdad estemos teletrabajando y podamos, pues, ir al bar, ir a hacer deporte, ver a los amigos, organizar una barbacoa, no sé, todas esas cosas que a todos nos gustan, pondremos límites, como lo venimos haciendo en nuestras modalidades de trabajo presencial. De todas formas, nosotros particularmente somos, creo que una de las pocas empresas que tiene recogido en su convenio colectivo la desconexión digital. El convenio último que firmamos ya hace 3 años recoge la desconexión digital, es decir, el uso de tantos sistemas y tantas herramientas tecnológicas ha hecho necesario que a nosotros mismos nos digamos cuáles son nuestros límites, porque vas a la playa a dar un paseo y llevas el teléfono en la mano y desde el teléfono accedes a tu correo electrónico y a un montón de plataformas a través de las cuales realizas tu trabajo. Entonces, no es teletrabajo del todo lo que hemos tenido, es una situación un poco diferente, un poco anómala. Hemos tenido además el estrés del que tú hablabas o que nos hemos quejado, a lo mejor muchas personas que estábamos teletrabajando. Ten en cuenta que hemos tenido que estar gestionando la incertidumbre y el miedo, 2 cosas que nos han acompañado en toda esta época. Cuando estemos en una posible hipotética situación de teletrabajo futuro, esas no van a ser variables con las que luchemos o trabajemos. Pero si hiciéramos un análisis de pros y cons que tiene el teletrabajo, pues también tiene muchos pros. Ha habido un aprendizaje de muchas más herramientas tecnológicas, herramientas de interacción a través de las cuales hemos aprendido a hacer reuniones de trabajo más eficaces y eficientes. Es decir, hay una serie de ventajas que no podemos obviar. ¿Cómo será el futuro? Pues el más inmediato me imagino que un futuro mixto. Para empezar, porque las normas de salud y de distanciamiento social a las que obliga la no resolución todavía de la pandemia y el no tener vacuna y una serie de cuestiones, hace que nuestras superficies no puedan albergar al mismo número de personas trabajadoras que antes, con lo cual habrá que distribuir esos espacios de manera diferente y, por tanto, se hace necesario un modelo mixto. Pero repito, ese modelo mixto evolucionará también. ¿Por qué? Pues porque hay muchas ventajas en teletrabajar, muchas que estamos viendo de una manera quizá todavía no propia para extraer determinado tipo de consecuencias o de conclusiones, porque, como decíamos, es un poco diferente el modelo de teletrabajo que tenemos ahora que el que podemos tener a futuro, pero algunas de ellas
iremos en esos tiempos más inmediatos, en ese corto tiempo, más a futuro viendo, valorando, y creo que sí que nos ofrece una posibilidad que además, no nos olvidemos, nos estaban pidiendo mucho las personas trabajadoras aumentar, si tenías un modelo o un catálogo de posibilidades de teletrabajo, e implantar para aquellas compañías que no lo tenían. Nosotros ya teníamos distintos modelos, nos pedían más. ¿Por qué? Pues más flexibilidad, más conciliación con tu vida personal, más foco y más eficiencia, ¿no?, en la utilización de los tiempos. El tiempo es vida para todo el mundo y, por tanto... Y desde el punto de vista de los managers y del liderazgo, ¿cómo se han ido adaptando los equipos, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, gestionar equipos de forma presencial, donde algunos managers se sienten más cómodos que hacerlo de forma online. Entonces, ¿cómo se han estado adaptando los equipos y sobre todo los managers a esta nueva situación? Aunque obviamente vosotros tenéis una ventaja porque para vosotros el tema online está en vuestro ADN, ¿no? Sí. Mira, yo creo que ha sido otro momento estelar para los líderes de cualquier organización. Creo que esta época nos ha responsabilizado, pero ofrecido la oportunidad, porque es ambas cosas, que entendiéramos y adoptáramos la importancia que tiene el papel de cualquier líder en una organización. En este momento ha sido muchísimo más crucial. Nosotros estamos bastante ocupados siempre en nuestro modelo de liderazgo. Incluso medimos, digamos, nuestro modelo de liderazgo anualmente en los procesos de valoración para el desarrollo que hacemos dentro de la organización. Porque entendemos que aquella persona que acompaña y que dirige a un equipo de personas es la más importante en la vida profesional de esas personas. Entonces, entender que ahora el momento era crucial, entender que había que reforzar la dedicación en tiempo a los equipos, asegurarse que tenían el empowerment necesario, tanto los líderes como los equipos, para tomar determinado tipo de decisiones. Generar confianza. No es un momento de temores y de desconfianzas, es un momento de aplicar el modelo de confianza de manera intensa. Reconocer, es decir, seguir trabajando todos aquellos valores que dentro de un equipo generan ese compromiso y esa capacidad de consecución de los resultados. Yo también tengo que decir que nos sentimos muy orgullosos de los líderes que tenemos en Admiral Seguros. Y es a través de ellos que las personas acompañan todo el proceso productivo y nos llevan y nos acercan a nuestros clientes. De forma que, y quiero también marcar que para nosotros, que somos un colectivo mixto, tenemos un colectivo de contacto directo con cliente, es decir, que hay un buen número de personas que realizan su trabajo diario en contacto directo con cliente y que lo están haciendo en teletrabajo desde el principio de esta pandemia, es muy valorable, tanto para agradecerles y felicitarles a todas las personas que diariamente están en contacto con el cliente desde su hogar, de la misma forma que si lo estuvieran haciendo desde el centro de trabajo, y a sus líderes, que pueden seguir apoyándoles, dirigiéndoles y, digamos, manejando desarrollándoles, la actividad. No quiero decir controlar, no es una palabra que si no la explicas, pero controlando la actividad en el sentido de que las cosas que tienen que ocurrir ocurran, que la gente se sienta acompañada, se sienta guiada, no se sienta sola. Creo que ha sido muy importante. Y un buen montón de actividades también para divertirse, para relajarse, para hacer buena nutrición, para hacer actividades físicas. Eso también lo hemos hecho a través de la virtualidad y creo que ha conseguido que nuestras personas estén ahí estupendamente y sintiéndose muy vinculadas.
Muy bien. Bueno, también la prevención de riesgos laborales siempre en el ámbito de gestión de personas ha sido un poco considerada como la hermana pobre, ¿no? Entonces ahora se ha convertido en un elemento fundamental para proteger la salud de las personas, ¿no? Entonces, bueno, lo que me gustaría saber es qué políticas habéis desarrollado en este ámbito y sobre todo ahora pensando más en el proceso de desescalada, ¿no? No sé si nos puedes comentar algo a este respecto. Pues mira, cuando se inició todo esto, como nosotros hemos tenido siempre una obsesión y ha sido proteger la salud, nosotros nos fuimos a casa antes de la orden gubernamental. Entonces, pues a las personas de mi equipo que trabajamos en este tema, al principio a lo mejor notábamos ciertas miradas como diciendo, sois unas exageradas, ¿no? Pero después ha habido un enorme agradecimiento y hay un enorme agradecimiento de nuestra organización hacia la organización, de cómo ha sido el comportamiento intentando preservar la salud, cuidar a esa persona y a su familia, saber si había algo que podíamos hacer en ese entorno, generar protocolos que han servido para que cada uno en nuestra casa tuviéramos una idea clara de qué factores de higiene y de vida diaria nos podían facilitar que siguiéramos hacia adelante y que no hubiera riesgo ninguno para las personas de nuestra empresa. Nos sentimos muy felices poder decir que no ha habido ninguna de nuestras personas trabajadoras que hayan estado afectadas por COVID, afortunadamente. Pero ha venido una época de muy intenso trabajo hasta que esto se ha producido y se estabilizó. Y cuando, digamos, acaba ese momento tan intenso de trabajo en esa fase, comienza la otra fase, que es la que tú has mencionado. ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo vamos a conseguir seguir protegiendo en la vuelta? ¿Cuáles van a ser nuestras medidas de salud y preventivas en nuestro centro de trabajo? ¿Qué eliminamos de lo que teníamos? ¿Qué seguimos adoptando? Y es en ese momento, nosotros tenemos ya cerrado nuestro proyecto de vuelta a la oficina, y es en ese momento en el que necesitas establecer una interacción enorme también con todos los grupos profesionales de tu empresa, entender los intereses, las expectativas, las necesidades de cada grupo para organizar ese desescalado del que hablabas. Es fácil decir, pues mi superficie me permite albergar el 40% únicamente de la plantilla que yo tenía anteriormente de manera presencial, o no, porque si te pones mamparas protectoras, pues a lo mejor puedes tener 70, cada empresa lo habrá trabajado de una forma, pero luego el cómo regresas, el cómo se produce esa implantación de ese modelo mixto es en donde estamos ahora y requiere también de valentía, coraje y creatividad, porque al final todos los pasos que des ahora tienen que ser pasos que te conduzcan a dónde quieres estar más en un futuro más a medio plazo, para no hacer ni inversiones en tiempo, ni aventurarte a implantar escenarios donde no vayas a poder después o donde no vayas a poder después continuar. Entonces, yo creo que la prevención ha tenido su lugar también. Hay que dar las gracias en el sentido de que esas ocupaciones de las empresas y en concreto en la nuestra por la salud de las personas ha venido muy estimulada, muy inspirada por las personas que específicamente trabajan en este ámbito a lo largo de todo el año y que suelen ocuparse también de lo que son las instalaciones de cada centro de trabajo y cada oficina. Y ahora su inspiración va a continuar siendo muy creativos y ayudándonos a entender que algunas de estas cosas deben quedarse y debemos ser más rigurosos con todas ellas a futuro, que también van a requerir inversión en las organizaciones, porque mecanismos nuevos que
posibiliten en las instalaciones de los edificios o de las propiedades para que los riesgos sean los mínimos. Muy bien. Ahora quería un poco cambiar de tema y quería preguntarte por el tema jurídico laboral, ¿no? Del cual también eres una experta, ¿no? La verdad es que todos los días tenemos que leer el Boletín Oficial del Estado porque lo que se ha producido ha sido una cascada de reales decretos y de órdenes ministeriales, ¿no? Entonces, bueno, también ahora se ha hablado, aunque luego se ha desmentido, de la famosa derogación de la reforma laboral, ¿no? Al final dice que se va a derogar solamente aspectos esenciales, ¿no? No sé lo que considerarán por aspectos esenciales, ¿no? Pero bueno, yo sé que vosotros no habéis tenido que acometer ninguna medida drástica, ¿no? Tan solo, evidentemente, el teletrabajo, ¿no? Que además era una de las medidas que el propio gobierno recomendaba, ¿no? Pero bueno, no sé cuál es tu punto de vista en este sentido, si echas de menos medidas adicionales de flexibilización o cómo ves esta situación. Yo creo que cuando, bueno, primero nuestro gobierno y nuestro presidente de gobierno nos ha tenido en ristre, como tú bien decías, todos los fines de semana, porque prácticamente eran todos los fines de semana, y también por las noches, que eran cuando se producían todas las modificaciones legislativas y toda la normativa aplicable. Y bueno, pues los primeros días era un enorme trabajo y en fin, un estrés enorme, pues el ver cómo estaba tu organización, cómo impactaba todo esto a tu organización y qué medidas podías aplicar y cómo podías bueno, alinear lo mejor posible pues los costes de tu estructura con los ingresos que estabas teniendo y demás. Para nosotros en un principio pues sí que hubo negociaciones con nuestra representación de los trabajadores en el sentido de, como decía antes, hay que alinear tu actividad a la estructura que tienes y entonces pues la negociación de medidas extraordinarias o adicionales a aplicar para que se lesionara la productividad lo menos posible, pues fue el escenario en el que nos posicionamos. También ha habido que analizar mucho los escenarios retributivos variables porque los modelos de incentivos que puedes tener implantados en tu organización de mayor o menor sofisticación en un momento como el que hemos vivido, pues quizá no se sostenían. Ha habido a lo mejor que suspender en algún momento y reanudar después con una simplificación. Creo que es un lema bueno también para esta época, hacer las cosas lo más sencillas posible, con una simplificación o una llevada a la realidad de lo que estaba sucediendo. Y luego poco a poco ves que tu negocio se puede ir recuperando y entonces otra vez tienes que volver a la negociación y otra vez a la restauración. Yo creo que durante un tiempo todos hemos estado analizando si teníamos o no teníamos que abrir un ERTE. Ha habido empresas que lo han abierto, si era causas, si era por fuerza mayor, si era... Es decir, que es el análisis que hemos venido haciendo desde todas las áreas laborales o más legales dentro de las compañías. El qué va a ocurrir después, tú lo has mencionado antes de alguna forma, es decir, esto va a pasar, está pasando, salimos de ello, salimos como personas más reforzadas, posiblemente con valores refrescados y reanudados dentro de nosotros, pero sí que va a haber una crisis económica importante, sí que va a haber, y lo hay, unos índices de desempleo mayores y va a haber que enfrentarse a una situación que no nos es nueva, porque ya vivimos una crisis económica hace unos años, pero que no por conocida va a dejar de ser complicada. Y creo que eso va a requerir de esfuerzos y va a requerir de modificaciones legislativas, porque lo que hemos tenido hasta ahora han sido medidas de apoyo, modificaciones legislativas y regulaciones que ayuden, ¿no?, a muchas empresas a que puedan mantenerse y a que podamos entre todos reanudar ese tejido empresarial que tanto necesitamos. Entonces,
ahí hay una gran asignatura. Una gran tarea pendiente. Grande, pero grande. Sí. Ahora me gustaría comentarte, dentro del espacio del Foro de Recursos Humanos, que estamos en el área virtual creada, HR 24 horas, pues hablar del papel que está jugando la comunicación en estos momentos, ¿no? Si la comunicación siempre ha sido, yo creo que una asignatura pendiente en muchos departamentos de recursos humanos, ahora sí se ha convertido en algo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber cómo habéis trabajado este asunto, porque ahora tenemos obviamente que proporcionar a los trabajadores una información de cómo está la empresa, la situación, desde el punto de vista de motivación, desde el punto de vista de protocolo de actuación, cómo habéis incentivado evidentemente vuestras políticas de comunicación, entiendo, ¿no? Yo creo, estoy plenamente de acuerdo contigo, o sea, yo creo que la comunicación ha jugado, bueno, juega siempre, pero ha jugado un papel crucial en un momento tan distinto como el que hemos vivido. Y creo que las empresas que hemos tenido, claro, esto desde el principio, hemos trabajado un plan de comunicación estructural y específico para una situación como la que hemos tenido y a la que sabíamos que nos íbamos a enfrentar. Distinguiría 3 bloques principales en cualquier plan con una estructura fuerte para abordar las distintas situaciones que se nos han ido y se nos iban produciendo. Uno es la parte de negocio, tú lo has dicho. Para mí es clarísimo que, bueno, lo tenemos en general en nuestro ADN también. El negocio en manos de la persona trabajadora lo antes posible y lo más claramente posible. Pero en esta ocasión ha sido absolutamente imprescindible. O sea, y para nosotros era un pilar. Hay que ser transparente. Hay que decirle a las personas qué está ocurriendo en nuestro negocio, dónde estamos, cómo están nuestros KPIs, qué acciones o qué proyectos podemos acometer para ir enfrentándonos a las distintas situaciones que se nos producían, etcétera, etcétera. Entonces ha sido, yo creo que como en muchas compañías, hemos tenido casi un exceso y un desbordamiento de comunicación, pero en esta ocasión hacía falta. Entonces hemos sido muy transparentes, hemos sido muy claros, hemos sido muy reiterativos en la comunicación de dónde estaba nuestro negocio y qué estaba ocurriendo. Pero añado 2 cosas. Muy optimistas y esperanzadores. Es decir, yo digo lo que está ocurriendo, estos son los datos, también digo qué estamos haciendo. Nosotros trabajamos mucho por equipos, en grupos multifuncionales y transversales de trabajo, proyectos transversales, pero informando a todos y cada uno de lo que estaba ocurriendo. Pero después, optimistas y esperanzadores. Las personas necesitaban optimismo, necesitaban esperanza. No podía ser apocalíptico. Esto va a pasar. Una segunda parte que era una comunicación más de carácter formal, pero que nos mantenía muy unidos y muy vinculados dentro de los equipos, qué estaba sucediendo en las distintas áreas, si se modificaban o no se modificaban nuestros procesos, qué estaba ocurriendo en la sociedad, en nuestro mercado, en nuestro sector. Y otro tercer pilar, otra tercera parte, desde luego, importantísima, que ha sido lo que te mencionaba antes, mantenernos cerca de ellos. Nosotros comenzamos la primera semana después de habernos ido a teletrabajar a casa, lanzamos desde el área de experiencia de empleado un vídeo que dio muchísimo ánimo ese primer fin de semana y energizó a todo el mundo. A partir de ahí, muchas de las áreas o departamentos de la compañía también decidieron hacer sus propios vídeos y comunicar a los demás cómo estaban, cómo sentían, enseñando nuestros hogares, compartiendo nuestras fotos de cómo teletrabajábamos, presentando nuestras mascotas, etcétera. Y luego a partir de esto, un vídeo, los directores y directoras pues también han jugado un papel fundamental y cada semana, cada persona, cada uno de nosotros ha procurado estar cerca de todo el colectivo y contar a su manera cómo estaban evolucionando los hechos. Y luego, adicionalmente, lo que te decía antes, por no cansaros, un montón de programas, debate sobre libros,
un programa de meditación, yoga, ejercicio, al que te puedes vincular diariamente, programas de nutrición, conciertos. Tenemos mucho artista dentro de nuestra compañía, mucho talento además del profesional, entonces pues ha habido personas que han compartido su talento por el cante o, bueno, tocando un instrumento. Hemos hecho un montón de actividades, de forma que nos hayamos seguido. Vamos, que no ha dejado ni un momento para aburrirse, vamos, estaban siempre la gente enchufados, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, aperitivos, cervezas, oye, también, cafés, desayunos, aperitivos, cervecitas, es decir, bueno, hemos tomado cervecitas virtuales y todo, como en todo. No, sí, muchísimo. Ya digo, nuestra gente es muy activa, dan mucha importancia al compañerismo, a la relación entre las personas que trabajamos en la organización. Hay mucho vínculo y para nosotros era muy importante facilitar que esto no se interrumpiera ni se rompiera. Además, yo creo que generaba mucho aliento porque había muchas personas pues, que también resistir el estrés de una situación tan tremenda como la que hemos vivido no era fácil. Muy bien. Las familias enteras en casa, trabajar con peques, hay cosas que no hemos tocado y que imprimen una dificultad a las personas, y creo que, bueno, pues animarlas, estimularlas, convivir con ellas era muy importante. Y línea de ayuda también, José Antonio, quería decirte que hemos abierto una línea de ayuda anónima para que si alguien sentía que tenía una necesidad de la naturaleza que fuera, había al final de esa línea alguien de su entorno empresarial que podía echar una mano verdaderamente a esa situación. Genial. Muy bien, bueno, y desde tu visión, un poco dentro de la compañía multinacional en la que estás, pues me gustaría un poco saber, pensando un poquito a largo plazo, ¿no? O sea, saliendo un poquito de este corto plazo que tenemos más de bombero que otra cosa, ¿qué prioridades debería tener la función de recursos humanos para los próximos meses, ¿no? Ya para finalizar la entrevista, y también saber un poco tu opinión sobre qué debe de cuidar y potenciar la alta dirección en los próximos meses, ¿no? Yo creo que hemos mencionado algo antes que nos va a mantener ocupados, y es esa transformación cultural que, en la medida en la que tiene que transformarse la manera en la que va a trabajar cada empresa, en nuestro caso, bueno, pues aun cuando tuviéramos antes implantado algunos modelos de teletrabajo, no eran como va a ser nuestro futuro o como nos estamos planteando el futuro. Entonces, esa transformación cultural nos va a tener a las áreas de personas bastante ocupados. Dentro de todo ello, creo que nos vamos a enfrentar a una situación económica complicada en todas las empresas, por más que veamos el futuro optimista, y por tanto el análisis, el control de nuestro gasto, y se va a convertir también con ello pues también en cómo vamos a adaptar esa manera de teletrabajo futuro a los sistemas retributivos que tenemos. Depende de cómo estés de avanzado o no en tu organización. Todo ello va a formar, bueno, hemos hablado antes del marco laboral y no hemos mencionado que el teletrabajo no tiene un marco laboral jurídico establecido en España. Es decir, nos hemos ido a casa corriendo y lo que nos ha preocupado antes que nada ha sido, bueno, si una persona tiene un incidente o tiene un accidente en su hogar, ¿qué pasa? Y su hogar se ha transformado en el centro de trabajo, y a nivel de aplicación de esos protocolos pues va a funcionar lo mismo, pero si nos vamos a ir a teletrabajar a un modelo más estable, ¿cómo va a ser ese marco jurídico, esa regulación que hoy en día, pues si lo haces de manera estable no puedes acudir al trabajo, simplemente al contrato domiciliario existente a lo largo de los años? Es decir, yo creo que hay también unos aspectos de carácter laboral que va a haber que cuidar. La regulación, por ejemplo, por más que yo haya dicho antes, y es verdad que yo lo tengo recogido en convenio, en la desconexión digital, pero yo tenía una desconexión digital negociada y establecida a base de un trabajo presencial. Esa desconexión digital ahora, es decir, que también va a haber temas de negociación, donde el teletrabajo, de negociación colectiva, empresarial, donde el teletrabajo va a tener que salir al escenario. Es decir, que yo creo que tenemos
pero sobre todo y por encima de todo ello, yo lo que pondría sería el paraguas inmenso de nuestro nuevo modelo de trabajo a 1 año, a 3 años y a 5 años, porque esto va que vuela. Y yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar y mucho que hacer en nuestras áreas. O sea Muy que... bien. Muy bien, Isabel. Bueno, pues darte las gracias desde este espacio HR 24 horas, dar las gracias a nuestros oyentes. La verdad es que ha sido un privilegio tenerte con nosotros, una persona apasionada por las personas, apasionada por la gestión del talento y sobre todo, y lo que se nota evidentemente, muy pegada al negocio, ¿no? La verdad es que es un auténtico placer, Isabel. No sé si quieres despedirte, quieres decir algo más. Pues lo que quería es, bueno, daros las gracias por habernos dado la oportunidad, a mí como representante de Admiral Seguros, poder compartir este rato con vosotros y poder comentaros cómo vemos las cosas y con ello, bueno, si ayuda o si en algún pequeño punto pues inspira, pues estupendo. Y desde luego mi mensaje es que estamos ya casi fuera de esto y lo he dicho en otras ocasiones y lo sigo diciendo. Lo importante verdaderamente es vivir, creo que hemos pasado lo peor y ahora vamos a lo mejor, que es volver a reinventarnos y generar para nosotros, para nuestras familias, para nuestra sociedad, una mejor manera de vivir y una mejor manera de ser mejores personas, que creo que es muy importante. Totalmente de acuerdo contigo, Isabel. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes y a ti por estar hoy con nosotros.